Bien. Lo que vamos a hacer ahora, que nos queda un cuarto de hora, va a ser cómo definir funciones. Entonces, primero vamos a ver cómo vamos a ver la necesidad de esas funciones y después vamos a ver cómo crearlas. Para ello vamos a requerir el bloque 2 de ejercicios, del tema 2, que se llama Implementación de métodos genéricos. Por favor, descargadlo. ¿Lo tenéis ya? ¿Dónde dice que está Agustín? El bloque 2 del tema 2 de ejercicios, que se llama Implementación de Vale. métodos genéricos. Es un PDF. Bien. Aquí está hecho por partes. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero la lógica de crearlo. Tenéis una clase math, ¿de acuerdo? Que tiene un montón de constantes. Por ejemplo, tenéis la constante pi o la constante e. Pero también tenéis la función POW, ¿de acuerdo? Que se le pasan aquí los valores. Tenéis la función SQRT, que devuelve la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Se le pasa aquí un valor. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? La lógica es, en nuestra clase calculador, vamos a crear una serie de utilidades que se puedan luego invocar. Entonces, bien, fijaos. Vamos a hacerlo primero pensando como si fuera pseudocódigo. Tenemos la función calculador. Esta función calculador, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, la potencia. Una potencia, por ejemplo, 2 elevado a 3. Valores enteros. Enteros y positivos. ¿Sí? Para hacer la potencia, siempre tenemos que pensar, lo primero, el nombre debe ser claro. Este nombre de este método debe ser claro, que indique lo que hace. Y después tenemos que pasarle aquí, entre los paréntesis, lo que se llaman parámetros. Los parámetros van a ser los datos que requiere para hacer su trabajo. En este caso la potencia, aquí, el número de la base, que es 2, y el exponente, que es 3. ¿Cómo es de matemáticas? Esto lo sabéis, ¿no? Por lo menos. ¿Sí? ¿Los de casa también? Sí. Vale, gracias. Entonces, 2 elevado a 3, ¿qué va a ser al final? 2 por 2 por 2. Ahora, ¿me interesa a mí como programador saber cómo se hace esta potencia? Si no le voy a programar yo esta función, me da igual. ¿Qué me vale? Me vale que, si paso el 2 y el 3, que son valores que necesita para hacer la potencia, me va a devolver 2 por 2 por 2, que es 2 por 2, 4 por 4, 8. ¿Vale? Es decir, el objetivo es dejar que otro haga el trabajo. Dejar que otro haga el trabajo. Esa es la idea, cuando llamo a potencia. Es decir, yo en mi programa llamaría calculador.potencia de 6 elevado a 11. Lo que sea que dé esto. Que va a dar mucho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me interesa? ¿Me interesa saber cómo está hecho esto? No, pues ya alguien lo ha hecho por mí.
O yo ahora lo voy a hacer, que es lo que me han encargado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta que tengo que saber qué valores voy a requerir para poder hacer mi trabajo. En este caso, voy a requerir la base y el exponente. ¿De qué tipo van a ser? Este va a ser un tipo int, vamos a mantenerlo sencillo, y este va a ser otro tipo int. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar que el exponente sea positivo, si es negativo, que no haga nada. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se declara ahora esto? Para hacerlo sencillito, ¿cómo vamos a declararlo dentro de la clase? Dentro de la clase tenemos aquí mi public class, calculadora, tendré el private de momento, pues vamos a ponerlo. Vale. Definiremos también, o vamos a meterle una palabra static. En el próximo tema veremos qué es esto de static. Perdón, el tema 3, no el 4. Y a continuación vamos a definir aquí lo que se devuelve. Fijaos, si estamos trabajando con enteros, la potencia de enteros que va a devolver. ¿Qué es lo lógico de que devuelva? Enteros. Entero. ¿Lo veis? Entonces, aquí pondríamos el tipo de lo devuelto. Es decir, el tipo devuelto sería int. A continuación, ¿qué pondremos? El nombre de la función. En este caso, potencia. Y ahora, entre paréntesis, me vengo aquí abajo para trabajar mejor. Tengo que decirle los parámetros que voy a pasar. Vale. ¿Cómo se van a indicar? En orden, porque el orden aquí importa. Fijaos. Si primero quiero poner la base y después poner el exponente, lo mejor que puedo hacer es indicarlo con un nombre claro, que la variable primera va a llamarse base y la segunda variable va a llamarse exponente. ¿Cómo las voy a separar? Las voy a separar por una coma. Y luego, delante, ojo que no detrás, delante tengo que poner el tipo de ese parámetro que estoy esperando. Fijaos que estas variables van a llamarse base y exponente de aquí a aquí. Fuera pueden llamarse de otra forma, pero internamente, ¿cómo las voy a referir? Entre esta llave y esta llave las voy a referir como base y exponente. Si le pongo una B y una E, pues serían B y E. Si le pongo A y B, serían A y B. Pero por favor, escoged nombres lógicos. Si cogéis nombres lógicos, la documentación sale mucho más sencilla. Así que los aficionados a poner A, B y C, olvidad de eso. Nombres lógicos a las variables. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que esta función, va a hacer un trabajo interno con estos parámetros que le estamos pasando. Al final debe devolver algo. Vamos a hacerlo con un return. Vamos a hacerlo con un return. Y aquí pondríamos que lo vamos a devolver. Puede ser un valor fijo, puede ser un valor de una variable o el nombre de una variable. ¿De acuerdo? ¿Sí, todos? Bien. Por ejemplo, esta función potencia. Vale, vamos a hacerla.
otra cosa, se me ha olvidado. Fijaos, esto estamos suponiendo que esta función hace un trabajo y devuelve un valor. Estamos devolviendo, ¿qué valor? Un entero. Que debe coincidir con lo que pongo aquí. Esto debe ser un entero. O la variable que ponga ahí debe ser un entero. Si los tipos no coinciden, avisa. El propio NetBeans avisa. Bien, fijaos ahora. Si esta función hace un trabajo pero no devuelve nada, en vez de poner aquí int o doble o string, devolvería void, es decir, termina pero no devuelve nada. Y el return, en vez de llevar algo adicional, sería tranquilamente un return punto y coma. ¿Por qué? Porque termina y termina, no devuelve nada. Esto lo haremos entonces cuando la función no devuelva nada. Que puede ocurrir perfectamente. Y fijaos, si se devuelve un valor, no 2 y 3 o 4. No, se devuelve 1. Si es que acaso devuelve algo. Y si no devuelve nada, voy. El problema y la complicación de esto es planificar el trabajo para que las funciones hagan un trabajo y devuelvan un valor, no 2. Que devuelva 1 o ninguno. Ese es el problema real que tenemos a la hora de trabajar y a la hora de definir cómo vamos a hacer esto. Bien, voy a definir aquí una clase de calculator, un segundo. ¿Calculador? Sí, calculador, perdón. Vale. Voy a decir público-private. Si no queréis complicar, ponéis public, public static int potencia. Vale. Fijaos, lo más típico, en este caso, como voy a devolver un valor, lo más típico es tener una variable del mismo tipo. Yo, por ejemplo, le llamo res o result, ¿de acuerdo? Entonces, y esto va a ser lo que se devuelva. Y entre medias, toca hacer el trabajo. ¿Para qué? Para darle ese resultado el valor que debe tener. Bueno, ¿cuánto debe dar la potencia? Hemos dicho que vamos a trabajar con valores de exponente positivos. Entonces, debéis comprobar todos los valores para que si el exponente fuera negativo, ¿qué va a ocurrir? Pues que, por ejemplo, devolvemos -1, que es un valor que la potencia no puede, o sin valor -1. Por ejemplo, decimos, si el exponente es negativo, ¿qué vamos a hacer? Pues que el resultado sea -1. Y después, ¿qué ocurre si el exponente es 0? ¿Os acordáis lo que ocurría si el exponente era 0? Si el exponente es 0, da igual lo que valga la base, que el resultado es 1. Ay, me falta el if. Ahora, el save. No, perdón, el save. ¿Haría falta el if? Para mirar los exponentes. Fijaos que no hace falta porque puede ser o negativo, o 0, o positivo. Y ya está. Nada más. Entonces aquí no haría falta. Vale. ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Cómo podría hacer? ¿Perdón? Vale, pero lo quiero hacer yo. No, lo toca hacer yo. Lo toca hacer yo. ¿Cómo lo podríamos hacer?
hemos dicho que hay que hacer la base tantas veces. Tengo que multiplicarlo, efectivamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría hacerlo? Lo más típico con un for. ¿Cuántas veces que vamos a hacer la vuelta? ¿Cuántas veces la vamos a hacer? El exponente. El exponente. Entonces, un for de piñón a piñón. Fijaos, dejad que esto os ayude. Si escribís for y le dais control espacio, aquí os salen todas las opciones. El que vamos a utilizar de momento ahora mismo es este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de la i 0 hasta, mientras que la i sea menor que ¿qué? El exponente y más. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues que la base, ¿ya qué? La base por base. La voy multiplicando a sí mismo. ¿Lo veis todos? ¿Lo veis? ¿Sí? Esto se puede poner más corto, así. Si multiplicáis la base por la base, lo podéis poner así tal cual. Que es equivalente. Cuando ha acabado de esto, la base que contiene 2 por 2 por 2, 3 por 3 por 3, ¿de acuerdo? El valor, es decir, el resultado que hay que devolver, que es la base. ¿Lo veis todos? Otra forma de hacerlo. Al resultado le asignáis la base y el resultado, antes de comenzar, y el resultado es el propio resultado por la base. Y esta línea nos la quitamos de aquí, porque no hace falta, ya el resultado tiene valor. ¿Vale? ¿Lo veis todos? ¿Sí? Es decir, el resultado ahí tendría ya el valor. Y de esta forma vamos haciendo funciones. ¿Cómo llamarlas? Podéis llamarlas desde cualquier sitio. Si estáis en un public static o en main, pues llamarla perfectamente, por ejemplo, que vamos a imprimir, ¿qué vamos a imprimir? Pues la potencia, y se pondría tal cual. ¿Potencia de qué? De 2 elevado a 3. O podéis poner variables que tengan valores ¿de qué tipo? Entero. Y esto podéis o asignarlo a variables de tipo entero o tranquilamente, como está aquí haciendo, una salida de forma directa. ¿Dudas en casa? ¿Aquí? ¿Algo que comentar? Cosas que podéis hacer también, que lo dijimos ayer, pero vamos a recalcarlo ahora. Fijaos, si yo quiero aquí imprimir el menú, pues puedo perfectamente poner esto, imprimir menú. ¿Requiere algún valor para hacer su trabajo, imprimir el menú? No, tal cual. Fijaos que se genera esto en subrayado, rojo, le digo create method, y aquí meteré el código para imprimir el menú. Voy a quitar esto, y ahí meto el código para imprimir el menú. ¿Que queréis que imprimir menú devuelva la opción? Que fue otra de las cosas que dijimos. Este imprimir menú devuelve una opción. Por ejemplo, un char o mejor un string. String, opción, imprimir menú. Fijaos que este imprimir menú, a la hora de crear el método, en vez de devolver void, devuelve un string. Es decir, aquí entre medias debe haber un return que devuelva una cadena. ¿Lo vemos? Acordaos que aquí entre paréntesis debemos pasarle los valores necesarios para poder hacer su trabajo. Esto lo vimos ayer, pero os lo vuelvo a recalcar. Debemos poner los valores necesarios o las variables necesarias para que pueda hacer el trabajo que necesita hacer. No hace falta, como vimos, que aquí le paséis la propia variable que quiero asignar. No, la que se asigna en la parte de la izquierda y en la parte de los paréntesis lo que requiere para hacer el trabajo. Que no me acuerdo quién fue, pero alguien lo puso. La variable que devolvía la ponía aquí y aquí.
Fijaos que la variable opción se llama aquí, pero aquí podéis llamarle perfectamente, y ya con esto terminaríamos, res, perdón, int, no, string res o string opt. ¿Qué va a ocurrir? De aquí a aquí, vamos a darle un valor, por ejemplo, perdón, return res. Vale. De aquí a aquí, el valor, perdón, la variable se llama res y esto tendrá un valor. Cuando se devuelve este res, ¿a quién se devuelve? A la línea 39. Fijaos qué pasaría. Momento, quiero, ay, no lo tengo. Momento, perdón. Aquí, esto es lo que quería. Fijaos. La variable aquí se llama res. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Lo entendemos? La variable se llama res. ¿Cuánto vale res? Cadena vacía. Aquí tal cual. ¿Qué va a ocurrir ahora cuando pasemos y se llame en esta línea? Que después de imprimir el menú... Sí, déjalo ahí tal cual. Fijaos, después de llamar a esta función imprimir menú, aquí se devuelve un valor. En este caso, cadena vacía. Nos está devolviendo piñón. ¿Qué va a ocurrir cuando se devuelve? Que opción va a contener ¿qué? En este caso. Va a contener, fijaos, en opción va a contener una copia, ojo, porque se devuelve una copia ¿de qué? De esto. Es decir, el contenido de la variable llamada antiguamente res. ¿Cómo se va a llamar después de la llamada? Opción. ¿Lo veis? Y es lo que os recomiendo. Llamad a las variables diferente. Llamadlas diferente, llamadlas según su objetivo. A que se llama opción, ¿por qué? Porque va a contener la opción. A que se llama res o pt o como queréis llamarlo, ¿por qué? Porque va a contener por la opción de, después de imprimir el menú, por lo que se seleccione. ¿Dudas, por favor? ¿No? Vale, pues venga. Cortamos por hoy. Os dejaré los vídeos colgados. Bueno, los tendréis de hecho cuando se compilen automáticamente. Y Agustín, sí, para preguntarte una duda sobre el proyecto este que has enviado de los vale. juegos, te envío un correo mañana o... Mañana, sí, mañana atenderé por correo y si veo que la cosa se va un poco complicada, atiendo por vídeo. Estaré atento en los ¿Cuál proyectos. es el correo o por papo? Mañana, a ver, mañana los que estéis en casa, recomendaré que os pusierais con el proyecto. Yo- mm, Sí. es que yo ya lo tengo casi terminado, entonces si no vengo da igual. O sea, o pone falta. A ver, en principio debería poner falta. Pero si es un examen, ¿no?